Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs con tecnología OLED. A la izquierda el A1, que es un modelo del 2021, y a la derecha el B9, que es un modelo del 2019. Algunas personas que tienen el B9 se preguntan si valdría la pena actualizar y cambiar a un modelo OLED más reciente, como es el caso por ejemplo del A1, o se preguntan qué mejorías, qué ventajas o qué desventajas tiene cada uno de estos modelos. La primer ventaja que sigue teniendo el B9 es una mayor cantidad de brillo, a pesar de que es un modelo más antiguo, en SDR 328 nits y en HDR 526 nits, mientras que el A1 262 nits en SDR y 452 nits en HDR. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan lo mismo, que es HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y Dolby Vision. La ventaja en cuanto a brillo se nota mucho en la práctica, principalmente con contenido que tiene alto rango dinámico como este que están observando en este momento en el B9. Pero sí es cierto que el A1 tiene unos colores un poquito mejores, la diferencia no es brutal, pero la gama de colores es un poquito mejor en el A1. Para estos resultados que les muestro en este momento en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo cine en ambos televisores, puesto que el B9 no tiene como tal Filmmaker Mode, mientras que el A1 sí. Entonces repito, modo cine en cuanto a escalado de imagen. Lo otro que deben tener en cuenta es que el procesador del A1 es más reciente o más potente, es un Alpha 7 de cuarta generación, mientras que el del B9 es un Alpha 7 de segunda generación. Sin embargo, en la práctica, en cuanto a escalado de imagen, los dos realizan un trabajo prácticamente igual. Tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando este tenga muy baja resolución. Si el contenido tiene 480p o una resolución inferior, se van a mostrar partes pixeladas en ambos televisores. Ya si el contenido tiene 720p o HD, esas partes pixeladas van a ser menos molestas. Ya si el contenido tuviera 1080p o Full HD de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, pareciera el contenido como si tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tuviera 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores asemejaría mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en alta resolución a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario las aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto a uniformidad de colores negros, por supuesto en ambos televisores, como en todos los televisores OLED, es perfecta, porque sus diodos orgánicos emisores de luz, de ser necesario, se pueden apagar totalmente para precisamente mostrar colores negros perfectos, es decir que en ninguno de ellos se va a notar efecto clouding, tampoco blooming y tampoco sangrados de luz. Tanto en SDR como en HDR en esta área ambos realizan un trabajo perfecto, contraste infinito. Sin embargo, sí que es muy notorio, y ustedes lo pueden percibir, que las escenas, principalmente en rango dinámico estándar, tienden a lucir más claras en el B9. Con alto rango dinámico también, pero la diferencia no es tan abismal como cuando se observa contenido con rango dinámico estándar o contenido normal. La uniformidad de colores grises en ambos televisores OLED es casi perfecta, el efecto de pantalla sucia es casi imperceptible. En esta área me parece que ambos televisores se desempeñan increíblemente bien. Y por supuesto esos resultados se observan también al ver contenido normal con más color. No hay efecto de pantalla sucia, no van a sufrir por ejemplo a la hora de visualizar deportes o algún otro tipo de contenido donde en pantalla prime un solo color.
El manejo de los reflejos es increíblemente bueno en ambos televisores, pero es un poco mejor en el B9, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo. Son televisores recomendados tanto para habitaciones iluminadas como para habitaciones oscuras, pero sí que son mucho mejores para una habitación con poco o nada de iluminación, por lo que tiene que ver con los colores negros perfectos, cero efecto clouding, cero efecto blooming, cero efecto de sangrado de luz. Sus ángulos de visión son por supuesto muy buenos, otra de las tantas cosas positivas de los televisores con tecnología OLED. Los colores no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming, ya sea YouTube, Amazon Prime, Netflix, entre otras, es bueno, de hecho muy bueno en ambos televisores, pero es un poco mejor en el B9. La opción o parámetro conocido como TrueMotion en el B9, a pesar de que es un modelo más antiguo, es más completo. Por ejemplo, si en ambos televisores lo colocan en selección de usuario o usuario, pueden observar que el B9 tiene no solamente de Jutter o reducción de ruido, sino también de blur o reducción de borrosidad, y también el OLED movimiento, aunque el OLED movimiento recomiendo dejarlo apagado porque al encenderlo genera efecto flicker o de parpadeo que puede ser muy molesto. En cuanto al apartado gaming, el A1, por ser un modelo más reciente, cuenta con esta Game Bar en donde se puede visualizar información relevante y además se puede acceder a configuraciones adicionales aquí en optimizador de juego, en donde existen 4 géneros de juego y al escoger cada uno se cambia la configuración gráfica, lo cual puede ser muy útil para algunos gamers. Y también cuenta con estabilizador de negros para mejorar el rendimiento aún más en escenas oscuras y el estabilizador de blancos para mejorar aún más el rendimiento en escenas con más claridad. También por supuesto se pueden acceder a las configuraciones adicionales de brillo, color, contraste, entre otras. Cabe resaltar que ambos televisores en todos sus modos de imagen, incluyendo el modo juego, tienen los mismos parámetros de color, brillo, contraste, nitidez, etcétera, para hacer la competencia pareja. En cuanto a sus tiempos de input lag, el A1 en 4K 60 Hz tanto en HDR como en SDR es de 10 milisegundos. En el B9 en 4K 60 Hz en SDR es de 13,7 milisegundos, en HDR de 16,2 milisegundos. Y como el B9 tiene 4 puertos HDMI 2.1, su tiempo de input lag en 4K 120 Hz puede oscilar entre los 6 y 7 milisegundos aproximadamente. El A1 no tiene puertos HDMI 2.1, es decir que no tiene los 120 Hz en 4K. Otra gran diferencia es que el A1 no soporta ningún tipo de frecuencia de actualización variable, es decir que no soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync, mientras que el B9 sí la soporta. La fluidez en ambos es muy buena, pero sí que es un poco mejor en el B9. El hecho de tener tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable quiere decir que los fotogramas por segundo del videojuego se empatan con la tasa de refresco del televisor de forma exacta para que la fluidez sea muchísimo mejor. Hasta aquí entonces hemos podido observar que el B9 tiene algunas ventajas a pesar de ser un modelo más antiguo. Tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales. Tiene una mayor cantidad de brillo tanto en SDR como en HDR. El A1 por su parte tiene una cantidad de brillo suficiente para la gran mayoría de personas y una mayor cantidad de color, por así decirlo, o una mayor gama de colores o colores más intensos si lo quieren ver de esa forma. Sin embargo, no es que el B9 haga un mal trabajo, simplemente que lado a lado los colores se ven un poco mejor en el A1. Y bueno, antes de continuar les invito a que si este video les gusta le den clic por favor al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video.
En cuanto al apartado Smart, por supuesto, ambos televisores tienen el Magic Remote. Estos son, el del A1 tiene un diseño por supuesto más renovado, me parece que es un poco más ergonómico, una tecla o ruedita de scroll más pequeña, más teclas de acceso directo, se siente más cómodo al agarre. Sin embargo, el del B9 también puede ser una buena opción para otras personas. Este es el menú principal. En cuanto a diseño ya es cuestión de gustos, la verdad a mí me parece que ambos son muy buenos, muy funcionales. La fluidez del sistema operativo en ambos televisores es muy similar, a veces es un poquito más rápida en el A1 y otras veces un poquito más rápida en el B9. Hablo principalmente a la hora de abrir aplicaciones, sin embargo la diferencia entre ambos no es gigantesca. El espacio de almacenamiento en el A1 es de 2367 megas y en el B9 es sorprendentemente mayor, de 4326 megas, aunque en ambos casos es más que suficiente para casi cualquier usuario. Ambos dispositivos cuentan con la función de compartir pantalla o Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que los dos televisores soportan la función de AirPlay. Sin embargo, el B9, a pesar de que es un modelo más antiguo, cuenta además con la función que se conoce como superposición de pantalla, mientras que el A1 no. Ambos televisores cuentan con navegadores de internet propios de este sistema operativo WebOS. La verdad es que es muy fluido, el control Magic hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación. Ambos navegadores de internet soportan esta especie de mini picture in picture, en donde en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras que en la otra alguna página web, lo cual puede ser útil a la hora de jugar y leer algún tutorial. Y por supuesto, en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de ser necesario. Ambos tienen bloqueador de anuncios, pero no siempre va a ser muy efectivo. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos en ambos televisores, es un poquito alto en algunas partes de sus pantallas, aunque sin exagerar. Es un poquito más alta la temperatura en el B9, probablemente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo y además tecnologías gaming más avanzadas. Sin embargo, sea como sea, en ninguno van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas o al ubicarlo en una habitación que sea relativamente pequeña. En cuanto a sonido, la potencia del B9, a pesar de que es un modelo más antiguo, es mejor, es de 40 watts y para el A1 es de 20 watts. En la práctica sí que se siente más potente, mejor fidelidad, mejores bajos y menos distorsión en el B9. Sin embargo, el A1 me parece que también hace un muy buen trabajo, pero repito, es mejor en el B9, que además soporta tecnología Dolby Surround. Ambos televisores soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital. Sin embargo, el B9 soporta además tecnologías DTS, mientras que el A1 no. Al final de este video, por supuesto, van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Entonces miren, para ir finalizando, si me preguntan si vale o no la pena cambiar del B9 al A1, la verdad es que obviamente no. Si todavía tienen el B9, consérvenlo, es un gran televisor aún en este 2022 y lo será por, yo diría que muchos años más. El cambio sería, por ejemplo, por el C1 o quizás por el C2 o un televisor con tecnología QD OLED que se planean lanzar para este año por parte de marcas como Samsung o Sony. El A1 es un televisor para aquellas personas que quieren aventurarse a experimentar la tecnología OLED a un precio relativamente asequible, ya que el A1 es el televisor OLED más económico que se puede encontrar hoy en día en el mercado. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos Smart TVs con tecnología OLED en la caja de comentarios. ¿Cuál comprarían? ¿Cuál les parece mejor opción y por qué?
Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The Swarm.